Los poderosos reinos del oeste cayeron. Ahora todo es ruina. Solo hay una población de humanos importantes. Hoy en las pantallas, Rick. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo el suplemento de Bri para el anillo único. Este suplemento lleva muy poquito en español. Dos semanas, creo. A lo mejor cuando veis esto, 3. Salió a finales de septiembre, principios de octubre. Y en él tenemos una localización muy importante que es el pueblo de Bri. Es muy icónica dentro del universo del Señor de los Anillos, principalmente porque es la primera población que en el anillo único, en el Señor de los Anillos, encuentran los hobbits fuera de la comarca. Y bueno, tiene sus elementos muy icónicos. La famosa posada del Pony Pesador seguramente ha ambientado muchas o ha inspirado muchas aventuras, no solo en el anillo único, sino también de Dungeons and Dragons, Rolemaster, RuneQuest, etc. Y bueno, aquí tenemos el suplemento dedicado a esta ciudad. Es un suplemento que en su momento fue relativamente polémico, porque hablaba exclusivamente de la ciudad de Bri. Entonces, hasta ahora estábamos acostumbrados a suplementos que cogían grandes elementos geográficos, pero aquí tenemos un suplemento que habla de una zona muy pequeña de la Tierra Media, muy pequeña. De hecho, si cogemos Rivendell, habla de un trocito de zona blanca, que son las más seguras para la compañía, que extrañamente no... ¿Por qué no ha aparecido en Rivendell? Si está técnicamente para aparecer en Rivendell. De hecho, leyendo este libro a veces da la sensación de que esto iba a ser dentro de Rivendell, y el problema que tiene es que una vez escrito Rivendell y gran parte, a aumentar en casi 20 o 30 páginas haciendo la descripción y la historia de Bri, probablemente hubieran dejado un suplemento muy grande. Así que decidieron partirlo, porque es un suplemento atípico para la línea. Ahora cuando hable de él lo vamos a ir viendo. Es además, aunque este no es el último suplemento que salió en inglés, que fue el de la sonrisa de los dragones, la campaña relacionada con Erebor, es verdad que este suplemento vino con el anuncio de el famoso suplemento de Moria, un enorme suplemento en caja que iba a venir, era dual, venían tanto las reglas para anillo único como para la quinta edición, Aventuras de la Tierra Media, y se prometía ser un suplemento muy ambicioso, muy ambicioso, que se prometió para en algún momento de entre el año 2019 y 2020. Como sabemos, la historia ha cambiado mucho. La gente de Cubicle 7 ya no tiene la licencia del anillo único, se ha ido a Free Ligan o como narices se llamen. Esta editorial bastante conocida por juegos como por ejemplo Alien o Mutant Year Zero, ¿no? O incluso Coriolis. Juegos que además tenemos gran parte de su catálogo en español, y uno de los más importantes que les faltaban, que era Tales of the Loop o Historias del Bucle. También lo tendremos probablemente este año, a principios del año que viene, también en español. Así que bueno, han prometido que ellos van a continuar la línea. Está 100% el creador de la línea del anillo único involucrado, así que podemos suponer que va a hacer un buen trabajo. Y además, recientemente hizo una entrevista diciendo porque era una edición que iba a estar basada más bien en Gondor, y se ha tomado ciertas decisiones que ya no van a ser así. Él da bastante lógica de por qué es así, pero bueno, eso cuando tengamos la segunda edición en mano, porque ya la gente de Devir ha confirmado que esa segunda edición va a salir en español. Incluso ha confirmado que va a salir los 2 suplementos que nos faltan en español. Faltan 3, pero uno no lo vamos a ver nunca, que es el Companion. ¿Por qué no vamos a ver el Companion? Porque el Companion no tiene sentido verlo en español, principalmente porque es un suplemento que lo que hace es adaptar un montón de reglas opcionales. Y está confirmado por la gente del anillo único que no va a ser el único suplemento no compatible con la segunda edición. Tiene sentido, teniendo en cuenta que el resto son aventuras o suplementos de trasfondo. Es probablemente que alguna cultura, algún objeto, algún don cultural no tenga, pero seguramente se sacará un PDF con las pequeñas adaptaciones. Han confirmado que el 100% de los suplementos van a ser adaptados, y de hecho van a explorar tierras nuevas, como puede ser Gondor, puede ser Moria, puede ser Lorien, puede ser la comarca. De hecho, la comarca va a venir en la caja de inicio de la segunda edición. En estas cajas de inicio que no me gustan nada, pero que sabemos perfectamente que en Estados Unidos
tiran muchísimo. Así que bueno, ya una vez habiéndoos dado la chapa, un poco de historia, vamos a meternos en Brie. ¿Qué podemos encontrar en Brie? Pues en Brie podemos encontrar, por desgracia, muy poco. Es un suplemento un poco decepcionante en ese punto. Lo primero que tenemos es la introducción, que nos vamos a encontrar, y a continuación ya tenemos las tierras de Brie y alrededores, en el que nos van a hablar de las colinas de Brie y la historia asociada. Bastante curioso esta historia de Brie, además tiene como una especie de side quest. Hay un lugar que se llama la Isla de la Ciña, en la cual los montaraces del norte, los Dúnedain, están intentando montar como una especie de base para poder patrullar el río y tal. Y entonces viene como una especie de idea de mini campaña dedicada a cómo construir esta base. Esta parte me ha gustado bastante. Me recuerda un poco a algunas cosas que podemos ver en Tinieblas en el Bosque Negro. Nos hablan de las tierras de alrededor. Lo que pasa es que, como vemos, las tierras de Brie son especialmente pequeñas. Solamente habla de la parte blanca, porque el resto de alrededor está descrito en Rivendell. Por eso digo que a veces se da la sensación de que esto es un elemento mutilado de Rivendell, un poco agrandado, si he de decir. Nos hablan de Brie, la historia de Brie, algunas cosas como el bosque de Chet, algunas pequeñas tramas. Bueno, quienes estéis acostumbrados a ver otros libros del Anillo Único, viene a ser con todo lo perfecto, con todo este lujo de detalle que nos tienen dado, este cariño a la obra de Tolkien. Y tenemos un montón de PNJs, de hecho muchos más de los habituales, con más ilustraciones de los habituales. Es verdad que se escriben PNJs, pero aquí se escriben muchos más, para lo que estamos acostumbrados. Si en otros suplementos estamos acostumbrados a que nos hablen de 5 o 10 PNJs, aquí fácilmente podemos duplicarlo. Y además todos tienen una ilustración, algo que en los otros a muchos lo tienen, pero no todos. Estas ilustraciones que nos tienen acostumbrados en carboncillo, bastante molonas. Nos hablan además de Brie. Yo hay cosas de Brie que no sabía en absoluto. Cuando yo leí este libro dije, Brie en realidad son como 3 pequeños pueblos hechos en la colina de Brie. Yo sabía que Brie tenía como una división a lo largo de la colina, pero no sabía que eran 3 pueblos distintos, siendo Brie el pueblo más grande, el principal, que además la muralla realmente es como una especie de zarzal natural en el cual se han abierto 2 aberturas. Esto yo, por ejemplo, no lo sabía, me sorprendió bastante cuando lo estuve viendo. Y os digo, nos hablan bastante, los típicos planos que nos tienen acostumbrados, ya sabéis, la línea del anillo único, otra no, pero está muy bien cuidada. Y esta es su mayor virtud y su mayor defecto. Si no eres fan de la obra de Tolkien, como es mi caso, puedes encontrar que a veces te sientes un poco perdido, que le falta chicha. Sin embargo, si eres fan de la obra de Tolkien, estos libros son muy respetuosos, muy bien cuidados y muy bien hechos. Yo a veces echo de menos algunos elementos más con más sabor, con más injundia, más diferentes. Me resulta extremadamente tradicional en muchas ocasiones, pero yo entiendo que la obra es así y creo que hacerlo de otra forma sería hacerlo mal, ¿no? El mundo de Tolkien tiene un elemento muy especial. A mí me gusta mucho el anillo único. Lo odio como sistema, pero me gusta mucho por el sabor que da a las aventuras, muy diferentes a la fantasía a la que yo suelo acudir de forma habitual. Y eso a veces, a mí al menos, me resulta interesante. Pues ya los demás tendréis que verlo. Después tenemos una muy amplia descripción de la posada del Ponipisador, la posada mítica, que además no solo ha inspirado al Señor de los Anillos, sino a miles de obras posteriores. Casi siempre que vemos una historia de posada, nos vamos a encontrar con su reminiscencia de alguna forma a esta posada del Ponipisador. Incluso en El temor del hombre sabio. El temor del hombre sabio. Nombre del viento. Es que no, solo me he leído la primera novela y no me gustó, pero tampoco demasiado. Incluso la posada con la que empezamos, en la que tiene este especie de semidios, superhéroe, persona estrella, mago, guerrero, explorador, pícaro, monje, hijo de demonios y vampiros, no sé, es que me parece que te hace de todo, especialmente Garis tú, entonces no me termina de convencer como personaje. Es el regente de una posada y tal, pues obviamente, aunque dices, no, pero todas las posadas no tienen que ver, sí, pero este elemento fantástico de orbitar en algún momento alguna escena alrededor de una posada, es como la típica escena de saloon del Far West, en el cual, es que, y entonces, pues, tenemos la posada más mítica, probablemente, de la historia de la fantasía, ¿no? En el cual, pues, es una cosa curiosa, yo esto no me di cuenta cuando lo leí en inglés, me resultaba extraño, ¿no? Ceballería Mantecona, pues aquí vemos al padre. Era algo que yo no entendía, decía,
no entiendo del todo esto. A mí la prosa en inglés, las reglas soy capaz de leérmelas. Lo que es la parte de historia y más de prosa y libros con cierta complicación. Los libros, o sea, los libros de ID están muy, muy bien escritos con un idioma que podría decir casi de primaria. Pero los libros del Anillo Único tienen un inglés un poco más complicado, más parecido, bueno, no tanto, los más complicados que yo he leído han sido el de Rogue Trader, por ejemplo. Por motivo por el que no pude leerlo, me rendí fácilmente. Este tiene un inglés que no es especialmente fácil. Algunas veces utiliza un lenguaje más culto, una construcción de palabras más compleja. Y yo hay cosas de aquí que no entendí, ¿no? Yo este suplemento me lo leí en inglés en su momento, más en lateral, en diagonal, pero había cosas, y sobre todo en las aventuras, que no terminaba de entender. Pero bueno, está muy, muy, muy detallado, con cosas como clientes, tablas aleatorias de clientes, qué pasa cuando estás en una noche, detallada habitación a habitación de la posada, una descripción, o sea, a Rivendell no está tan bien descrito que esta posada, ¿eh? Yo os lo digo. Y antes de terminar, tenemos un capítulo muy curioso que se llama Una tierra vacía, en el que nos hablan de cómo intentar... Bueno, Una tierra vacía y Aventuras en Bree son dos capítulos muy curiosos porque es que realmente es una zona tan pequeña y tan vacía que tienen que dedicarle algo que no le dedican en el resto de suplementos de la línea, que es un poco a explicarte y ver cómo funcionan estas tierras. Y además, como lo dicen, es que es una tierra sosa, muy complicada de hacer aventuras. Y bueno, pues aquí vienen bastantes ideas, nuevas fases de comunidad. Hay una muy interesante que es escribir una carta. Creo que es la más aprovechable, no solamente para abrir. Tiene una serie de cosas muy, muy curiosas. A mí me gusta bastante. Es una fase de comunidad que ya me llamó la atención. Y ahora que la he podido leer y entender del todo cómo funciona, porque a mí me dejó un poco raro cuando lo leí en inglés, está, ya os digo, bastante bien. Pero estos capítulos es lo que da la sensación en algunas ocasiones que aproximadamente las 40 páginas que ocupan eran 40 páginas que estaban dedicadas para el suplemento de Rivendell, y se decidieron quitar porque si no Rivendell se sobredimensionaba demasiado. Da la sensación, no quiero decir que esté dado así, pero tú leyéndolo te da la sensación de que esto tenía que estar en el suplemento de Rivendell por cómo está escrito, porque hay veces que se nota que está artificialmente alargado, describiéndonos sitios que probablemente ni siquiera se hubieran molestado a describirnos en Ruinas del Norte, o bueno, en Rivendell o en El Corazón del Bosque. ¿No? ¿El Corazón del Bosque? Sí, El Corazón del Bosque creo que se llamaba el suplemento de Robarion. Entonces da a veces lamentablemente esa sensación, que está un poco engordado. Y eso se va a notar cuando llegamos un poco más adelante. Después tenemos las características de los hombres de Bree. Los hombres de Bree destacan principalmente por ser muy vulnerables al valor, o sea, penalizan mucho las tiradas de valor, pero son muy resistentes a la corrupción, tanto con las virtudes culturales como con sus recompensas, como eran recompensas culturales, como con sus virtudes culturales. Tienen un escudo bastante chulo, tienen una especie de linterna, tienen una cosa, por ejemplo, que les permite mejorar mucho su defensa. O sea, son unos personajes muy principalmente defensivos, aunque tienen como defecto que son muy vulnerables al valor. Las tiradas de valor no son muy habituales en el anillo único, pero casualmente en la zona del norte, de Eriador Oriental, que es donde está Bree y donde está ambientado probablemente gran parte de las aventuras que se utilizan estas reglas. Esta es una zona muy plagada por no muertos, tumularios, fantasmas y tal, y sí que exigen bastantes tiradas de valor, algo que en la zona del Bosque Negro de Robarion no es tan habitual, donde es más habitual las tiradas de sabiduría. Que lo que hacen las tiradas de sabiduría es resistir corrupción. Son también muy frecuentes en Ruinas del Norte, eso de reconocerlo, y en la parte de tal, pero las tiradas de valor que son muy anecdóticas en la parte de Robarion por el tipo de enemigos y de situaciones en los que vamos a encontrar, en los tipos de enemigos y situaciones que vamos a encontrar en la zona de Eriador Oriental son más habituales, con lo cual están más están penalizados en ese punto, pero a cambio son muy resistentes a la corrupción, y la corrupción es uno de esos elementos que están un poco mal diseñados en esta edición.
por el cómo se consigue y el cómo se pierde. No es habitualmente no tiene por qué ser un problema, pero se puede convertir. Son las típicas cosas que descubres cuando llevas jugadas 10, 15, 20 partidas. No es algo que en una partida casual te vaya a llegar a afectar. De hecho, en una partida casual el valor, pencar por valor es mucho más frecuente y es más importante. Mientras que en una partida a largo plazo la sabiduría y la corrupción importan más. Entonces estos personajes tienen más resistencia. Lo que pasa es que, no sé, a mí un hombre de Bree no me llama demasiado como jugador. Preferiría llevar un hombre del bosque, un hombre de las colinas, o incluso un Rohirrim o un hombre de Gondor, que un hombre de Bree, pero supongo que hay jugadores que a lo mejor les interesa. Y siempre es bueno tener variedad cultural. Y a continuación tenemos la otra cosa que nos hace pensar que fue extirpado de Rivendell. Que es que este libro tiene 3 aventuras. Es un libro muy atípico en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque habitualmente tenemos un regional y una campaña ambientada en el regional. Entonces a veces da la sensación, y teniendo en cuenta de cómo funciona esta mini campaña, son 3 aventuras, que a mí me joden mucho porque yo ambienté gran parte de mi campaña en el legado y de la caída del final del reino de Cardolan. Y aquí Cardolan se menciona varias veces, lo cual hubiera sido de ayuda porque hubiera sido bastante interesante. La campaña principalmente trata sobre un hechicero, una serie de un anillo mágico y diversas cosas de alguien que digamos que tiene cierta rivalidad con el rey brujo de Angmar e intenta un poco ser más poderoso que él. Con muchas reservas, pero eso es un poco la trama general. Y entonces tenemos la primera del viaje, Viejos Huesos y Cuerpos, que me llama la atención porque está como inspirado en uno de los poemas del Anillo Único, del Señor de los Anillos. Y bueno, pues es una historia con un troll y está inspirado en un poema. Y tienes encuentros con el troll. El troll es dialogante porque los trolls en el Señor de los Anillos pues son un poco chistosos. Puedes hablar con ellos. No son criaturas. Son criaturas que bueno, se pueden llevar de muchas maneras. Aquí intentan coger algo más similar a lo que podemos ver en el Hobbit. De hecho, es casi un homenaje a ese tipo de historias, ¿no? Los trolls del Hobbit que se discutían de cómo era la mejor forma de preparar enano y tal. No sé, a mí me parece curioso. Tenemos un túmulo, tenemos tal. O sea, es una aventura que es perfectamente compatible con lo que podemos ver en Ruinas del Norte. De hecho, estas 3 aventuras encajarían muy bien dirigirlas junto con las de Ruinas del Norte. Que en Ruinas del Norte además visitamos Bree, pero claro, no teníamos el regional en el momento, con lo cual, de hecho yo me lo tuve que leer precisamente porque mis jugadores fueron varias veces a Bree, entonces necesitaba un poco saber cómo iba un poco el libro. Después tenemos Gente Extraña y Rutas Extrañas. Es una aventura, a mí es la que más me ha gustado, principalmente porque es una aventura principalmente de investigación, en el que vamos con una especie de compañía, que cada uno tiene su secreto que guardar. Algunos están o no relacionados con la trama principal, eso está bastante bien hecho. Tenemos un anillo maldito, tenemos un montón de situaciones muy interesantes. Es una partida especialmente sesuda, de investigación, de tratar con PNJs, algo que a mí la verdad me llama bastante. Ya os digo, es mi partida favorita, con una serie de resoluciones muy, muy curiosas, distintos tipos de finales, algún elemento moral incluso. Yo creo que es la mejor partida de las 3. También creo que es la más larga y al menos la que creo que más le dedican, más está hecho. Y por último tenemos el agujero de Tibo, en el cual pues es una aventura en la que tenemos que enfrentarnos un poco a este hechicero. Tiene un poco de exploración de dungeon, tiene su aquel. O sea, es una aventura también divertida, termina tal. Pero a mí la mejor partida me parece la de investigación de la carreta. A mí el tipo de investigación, las partidas de investigación y de dilemas y de tratar con los personajes me gustan mucho. Igual que me gusta muchísimo el mazmorreo más profundo. No tanto de patear puertas y matar bichos, sino que el dungeon tenga ciertas complicaciones, tenga trampas, tenga acertijos, tenga puzzles, tenga elementos poco convencionales. O sea, te tengas que partir un poco la cabeza. Porque yo soy más de que de combates pequeñitos. Me gustan más el elemento táctico de combates
importantes. Así que en los Duños disfruto toda esa parte de acertijos, puzzles, partirte la cabeza, saber cómo cruzar a otro lugar, cómo activar mecanismos y ese tipo de elementos. Pero bueno, eso es un elemento muy particular. Y ya os digo, Bri es un suplemento interesante, creo que aporta mucho a los fans del Anillo Único. Es la población de Bri, que ya os digo, tiene Ponicisador, que de hecho es la portada. O sea, es que es... creo que es algo icónico que todo el mundo fan del juego querría tener. Pero es un suplemento flojo, muy flojo, en el que tenemos una mini campaña que está bien, es funcional. Tenemos algunas cuestiones, pero es que la zona de Bri es que es tan sosa que no te va a inspirar. Además es muy pequeña, le falta chicha, se nota que es casi un complemento a la parte de Eriador Oriental y Eriador Occidental. Que Eriador Occidental esperemos que sea lo siguiente en salir para el Anillo Único. Si no es lo primero de segunda edición, será lo segundo. Así que bueno, eso ya tendréis que decidirlo. Creo que si sois fan del juego está bastante bien, pero no merece la pena por sí solo. O sea, si tenéis que decir solamente quiero un suplemento para jugar al Anillo Único, píllate el Corazón del Hierro. Pero no me gusta la parte del Bosque Negro. Quiero jugar en la zona de Rivendell. Píllate Rivendell. Pero si tienes Rivendell, este libro te hace mucho favor. O sea, este libro para mí es ya os digo, el compañero perfecto si tienes Rivendell o el futuro suplemento de la comarca o el futuro suplemento de lo que sería Eriador Occidental, con puertos grises, las montañas azules y tal. Cuando salga, es un gran complemento, pero a mí se me queda muy corto. No te da, o sea, no te da reglas como el ojo de Sauron, los objetos mágicos, no te da la capacidad de aventuras que puede tener el Corazón del Yermo, no te da la inspiración que puede ser Erebor con todo lo de las guerras orcos y enanas, los objetos rúnicos, las reglas de dragones. O sea, es un suplemento que comparado con el resto pierde, pero es un gran complemento para gran parte de ellos, sobre todo para Rivendell. Para Rivendell es casi una imprescindible. De hecho, yo os digo, lo complementa tan bien que yo tengo la sensación de que eran 40 páginas dedicadas a Rivendell que se decidieron poner exclusivamente en un suplemento, porque si no se iba de madre, y se decidió crear 3 aventuras. De hecho, llama la atención, ¿no? Porque si bien el suplemento de aventuras para la parte del bosque son 7, en el de Ruinas del Norte son 5. Entonces casi incluso da a entender, aunque esto es de muy mal pensar, que se decidió extraer 1 o 2 aventuras de ese libro que estaban ambientadas en Bri, y eso se nota bastante en al menos una de ellas, que es la de investigación, porque la del troll, bueno, pues tiene más pinta de ser algo divertido, que probablemente se hiciera para esto, pero da la sensación de que las 2 últimas aventuras y Bri era algo que estaba pensado para Ruinas del Norte y Rivendell, que se decidió sacar. Pero vamos, es una sensación. Por eso digo que complementa perfectamente, porque parece hasta extraído del mismo libro. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya molado. La semana que viene no sé lo que voy a reseñar. Ya os digo, os voy a reseñar un juego probablemente ligero, o sea, que solo sea el básico. Antes de meterme, haré 1 o 2 reseñas de esas antes de meterme ya en algo más profundo, de tipo probablemente sea Hombre Lobo. Si tenéis alguna sugerencia, ya os lo digo, perfectamente factible, porque de hecho una de estas 2 cosas que voy a reseñar tiene que ver con una sugerencia. Y por último, antes de terminar, me gustaría comentaros algo, ¿vale? A todos los que veis estos vídeos y veis este canal. Llevo desde principios de año con un pequeño problema, ¿vale? Quiero renovar ciertas cosas del canal. De hecho, hay una cosa que es la cámara cenital para que pueda enseñaros el libro, que me la han perdido 3 veces Amazon. En teoría, esta es la 4ª vez que me la mandan.
Y una cosa que estaba intentando, he contactado con varias gente para construir una serie de elementos gráficos, como por ejemplo un logo para el canal y no tener esa esfera eléctrica genérica, alguna cierta tipografía y tal, y pagando. O sea, pero es que los 4 personas que he contactado, una me dijo que no se veía capacitado porque no sabía cómo hacer ciertas cosas que yo le había comentado. Otras 2 personas me puse en contacto, me dijeron que sí, y no han vuelto, me dan la caída por respuesta. Y el último, cuando llegamos al acuerdo de qué cosas quería y le solicité el presupuesto para saber, comparar precios y saber si podía pagarle, llevo 2 meses esperando el presupuesto y no me responde. Así que si conocéis a alguien que le apetezca, quiera y pueda ayudarme a renovar un par de elementos gráficos del canal, comentádmelo o decidme cómo ponerme en contacto con él, porque estoy intentando buscar a alguien que ya os digo, que me ayude un poco a dejar de ser un poco tan cutre en el canal y tener un par de elementos chulos, ¿no? Y así que bueno, si conocéis a alguien o bueno, vosotros mismos estáis interesados, hablar conmigo y a ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Así que bueno, eso es todo. Soy Ezcardan. Recordad, como siempre, habitualmente los lunes tengo directo, tengo los miércoles reseña y pues van saliendo pocas cosas a medida que puedo dedicar más tiempo al canal. Así que hasta otra.